Vamos a estudiar en este vídeo la metodología de las construcciones geométricas. Estas construcciones las basamos en el libro de curso de geometría métrica, tomo 1 de Puchada. Aprovechando para decir que estos libros de geometría métrica de Puchada, tomo 1 y 2, son fundamentales para el estudio de la geometría aplicada. En este caso hablamos para alumnos de universidad. Veamos, Puchada plantea varios métodos. El primero, llamado método reductivo. Simplificando, el método reductivo consiste en, supuesto el problema por resuelto, es decir, admitida la existencia de la solución, se procura reducir las condiciones impuestas a otras que conduzcan a problemas conocidos. Vamos a ver un ejemplo de aplicación de este método reductivo. Es el siguiente. Nos piden dibujar un triángulo rectángulo conociendo la hipotenusa y la suma de los catetos. S igual a B más C. Siguiendo el método reductivo, vamos a dar el problema por resuelto y vamos a analizar la solución. Veamos. Dibujamos un triángulo rectángulo. Bien, fijémonos que si damos el problema por resuelto, vamos a llamarle a este vértice A, vértice C y vértice B. A nosotros los datos que nos dan son la hipotenusa, este es un dato, y la suma de los catetos. Si nos dan la suma de los catetos, si hacemos centro en el vértice A del triángulo y trazamos un arco de radio AC, que es el cateto B, trazando este arco con centro en A, donde nos corte, llamemos a este punto A'. Esta distancia de aquí es B. Bien, ahora vemos que el lado de B a A', esta longitud es S, B más C, el dato que nos da. Pero fijémonos, si conocemos el punto A', si unimos A' con C, vamos a dibujarlo a trazos aquí. Fijémonos, aquí tenemos el triángulo A'C, esto es un triángulo rectángulo y además isósceles. Un triángulo rectángulo isósceles, los ángulos agudos son de 45 grados. Hemos visto que al analizar la figura hemos encontrado un triángulo rectángulo isósceles aquí y nos aparece ahora el triángulo BA'C, que de este triángulo conocemos un lado A, un lado S, que es igual a B más C, y un ángulo en A', llamémosle el ángulo en A', que vale 45 grados. Una vez analizada la construcción, el problema consiste en dibujar este triángulo escaleno, del cual conocemos dos lados y un ángulo. Si sabemos construir este problema, sabemos construir la solución del que nos pide. Veamos. Partimos, trazamos una semirrecta, vamos a llamarle a este punto B, y sobre la semirrecta que hemos trazado cogemos la longitud BA', vemos que aquí esta longitud es ese dato que nos dan. Si ahora construimos el ángulo en A' de 45 grados, en A', y haciendo centro en B con el radio de la hipotenusa A
que es otro dato. Si trazamos con centro en B un arco de radio A, otro dato que nos da el problema. Vamos a obtener el punto C, un vértice del triángulo rectángulo que tenemos que dibujar. Fijémonos que esta se convierte en la hipotenusa del triángulo, y ahora si por C trazamos la perpendicular al lado S, trazando la perpendicular, este ángulo tiene que valer 90 grados, ¿verdad? Aquí tenemos A, vértice del triángulo rectángulo. Esta es la solución del problema. Aquí lo tenemos. Efectivamente, este de aquí será el cateto B y este otro es el cateto C. Claro, si esto es un triángulo rectángulo isósceles, esta distancia de aquí también es B. La solución del problema. Aquí un ejemplo de aplicación del método reductivo. Vamos a ver si ahora este mismo problema lo podemos resolver por el método de los lugares geométricos. Vamos a analizar el problema por este método. Vamos a dibujar el triángulo rectángulo que nos piden. Esta es la hipotenusa A y los catetos. Este punto es B, vértice B y vértice C. Bien, aquí tenemos el triángulo rectángulo que tenemos que dibujar. Conocemos la hipotenusa, que es A. Conocemos la suma de los catetos, que son B y C. Bien, vemos que siempre que tengamos en un triángulo, siempre que conozcamos un lado y el ángulo opuesto, sabemos que el vértice del triángulo debe estar en el arco capaz del ángulo de 90 grados que pase por B y C, extremos de dicho lado, ¿verdad? Como conocemos este ángulo de 90 grados, sabemos que arco capaz de 90 grados es la circunferencia de diámetro BC. Por lo tanto, si hacemos centro en el punto medio de este lado y trazamos una semicircunferencia, sabemos que en esta semicircunferencia necesariamente debe estar el vértice A, porque esta semicircunferencia es arco capaz de 90 grados, que es el lugar geométrico de los vértices del ángulo de 90 grados que pasará por los extremos B y C del segmento A, la hipotenusa del triángulo. Bien, ya tenemos limitado la solución del problema. Si este problema tiene solución, necesariamente el vértice A tendrá que estar en esta semicircunferencia, en este arco capaz. Por otra parte, también conocemos la suma de los catetos B y C, pero fijémonos, nosotros también sabemos otro lugar geométrico que es la definición de elipse como lugar geométrico, y sabemos que la elipse como lugar geométrico es el conjunto de puntos del plano cuya suma de distancias a dos puntos fijos es constante, ¿verdad? Es decir, si suponemos B y F los focos de la elipse, F y F', tendremos definida una elipse por la distancia focal y la constante de la elipse, que es B más C, es decir, S, el segmento S que nos dan. Si dibujamos la elipse, la solución estará donde se interseccione el arco capaz con la elipse que vamos a dibujar, ya que los puntos de intersección son los que cumplirán las dos condiciones. En la intersección de ambos lugares geométricos están las soluciones. Solamente nos queda dibujar dicha elipse. Esta elipse, con los datos que nos dan, donde la elipse corte a la semicircunferencia, aquí
estarían los puntos solución, un punto y otro punto, ¿verdad? A1 y este vamos a llamarle A2, dos soluciones que son simétricas. Por bajo, si dibujáramos la circunferencia completa, habrían otras dos soluciones que son las mismas, pero simétricas, ¿verdad? Respecto del eje menor de la elipse y del eje mayor de la elipse. Bien, aquí tenemos la solución por lugares geométricos. Los puntos que tenemos que encontrar tienen que cumplir dos condiciones: una, que estén en el arco capaz de 90 grados, y dos, que estén en esta elipse. Dibujando estos dos lugares geométricos, la intersección de ambos nos dan las soluciones. Bueno, ya lo tenemos analizado, ¿verdad? En este caso, esta solución, si tuviéramos que dibujar la elipse por puntos, no tendríamos la precisión que tenemos en este caso. Otra cosa es que dibujáramos la elipse con ordenador, con un programa de dibujo por ordenador, entonces sí que nos saldría sin ningún problema, ¿verdad? Ahora, dibujado a mano, evidentemente habría más precisión en esta solución que en esta otra. Bien, pero aquí tenemos la solución del problema. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a resolverlo. Ya una vez analizado, vamos a resolverlo. Aquí tenemos los datos de la elipse, ¿verdad?, que hemos dibujado. Bueno, para resolver el problema, ahora podemos partir de un eje. Sobre este eje vamos a marcar un punto que se va a ser el centro de una circunferencia de diámetro A. Esta distancia tiene que ser igual a la hipotenusa. Por lo tanto, aquí podemos llevar esa distancia de forma que O sea el punto medio de la hipotenusa. Si trazamos esa semicircunferencia con radio A partido por 2, sabemos que es el arco capaz de 90 grados, y aquí tendrá que estar el vértice A del triángulo rectángulo. Y ahora, una vez hecho esto, situamos a partir de aquí la distancia S, que es la suma de los catetos. Esta distancia será la constante K de la elipse que tenemos que dibujar, que es igual a S, es decir, la suma de los catetos. Con estos datos aquí tendríamos lo que hemos llamado A', eje A y A segunda, eje mayor de la elipse, y sabiendo la constante la podemos dibujar. Si la dibujáramos por puntos, ya hemos dicho que este problema tendría menos precisión que como lo hemos resuelto aquí. Dibujada esta elipse por puntos, si es por ordenador saldría rápidamente, ¿verdad? Y aquí tenemos la solución del problema. Esto sería una solución, y aquí hay dos soluciones en el semiplano superior, dos en el semiplano inferior, ¿verdad? Las dos igual, todas las cuatro soluciones serían iguales ya que son simétricas. Tenemos la solución del problema por lugares geométricos. Ya tenemos que A sub 1b sería igual a C, y A sub 1c es igual a B, y BC igual a la hipotenusa A. Problema resuelto. Podemos dibujar la otra solución simétrica. Dos métodos para resolver el mismo problema: lugares geométricos, método reductivo.